Buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Valeria Torres y soy parte del equipo de programas de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de San. Antes de comenzar con la conferencia, por favor, permítame hacer una breve presentación de nuestro instituto. Bien, como les estaba mencionando, nosotros somos el Instituto de Regulación y Finanzas, líderes en los sectores de regulación. Permítame, nos está compartiendo mi pantalla. Listo. Bien, les mencionaba que el FRIESAN es líder en los sectores regulados y económicos. Tenemos más de 20 años de trayectoria, tanto en capacitación como en consultoría empresarial. Contamos con más de 10.000 profesionales que logran capacitarse a través de los programas que brindamos y son de alta especialización. También tenemos más de 250 instituciones, tanto del sector público como privado, que son atendidos en consultorías especializadas, así como más de 50 asesorías económicas financieras, más de 20 valorizaciones de activos y empresas, así como más de 50 empresas del sector público y privado que realizan sus capacitaciones mediante nuestros servicios. Y hablando de nuestros servicios, algunos de ellos son la consultoría empresarial, donde buscamos dar este desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional, a través de ciertas asesorías que son altamente especializadas en temas como económicos, financieros, regulatorios y legales, como en APPs y proyectos en activos, consultoría de negocios, regulación y asesoría legal. Otro de los servicios que también brindamos son las capacitaciones especializadas en diferentes sectores regulados y económicos que son dirigidos hacia un sector público, a ejecutivos profesionales, y también de la misma manera ofrecemos programas educativos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas en diversos temas como agua y saneamiento, hidrocarburos y gas, seguros, telecomunicaciones y entre otros. Es por todo lo que les he mencionado que los invito también a todos ustedes, los participantes que nos acompañan el día de hoy, a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn, así como una tienda de e-commerce donde van a poder encontrar mayor información sobre los diplomas, cursos, seminarios, entre otros, que el FRIESAN ofrece. Y bien, sin nada más que agregar, desde el FRIESAN nos complace presentar la conferencia especializada Libertad Contractual, Libre Mercado y Regulación en el Contexto de Crisis Energética, a cargo del docente Renato Lazo Risol, quien es abogado con más de 20 años de experiencia en negociación y contratos, arbitraje, regulación de energía, hidrocarburos y gas. Ha asesorado entidades del Estado peruano en el análisis de impacto regulatorio y mejora de calidad regulatoria, GNB, GLP y CITB. Ha sido presidente del Comité Técnico Normativo del Gas Natural Seco en INACAL, Perú, gerente general de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú y consultor en World Fuel Services. Bien, profesor, antes de darle el pase, me gustaría comentarle a todos los participantes que al finalizar la conferencia vamos a tener una ronda de preguntas, así que siéntense en la libertad de poder dejarnos sus preguntas en el chat de la sala o levantando la mano para poder darles el acceso al micrófono. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí, profesor Renato. Le doy el pase. No, Valeria, más bien las gracias a FRIESAN, a ti y a todos los participantes. Voy a compartir la presentación, si me permites, Valeria. Sí. Gracias. Buenas noches a todos ustedes, quienes amablemente hoy nos acompañan. Como decía, agradezco a ESAN y a FRIESAN por la oportunidad de poder acompañarlos el día de hoy. El tema que proponemos es conversar acerca de la libertad contractual, el libre mercado y la regulación en el contexto de crisis energética. Este es un tema que sin duda tiene aristas, sobre todo legales, pero que debe ser, como todo lo que es regulación, abordado desde otro tipo de puntos de vista o aristas, ¿no? Como la económica, ¿por qué no también la ingeniería y desde luego la política, ¿no? Así que eso es lo que voy a intentar hacer para esta conversación con ustedes.
Dado que yo no sé digamos, entendería en todo caso que todos los participantes pueden tener diferentes profesiones, creo que es importante para poder abordar el tema, conversar de algunos temas o algunos conceptos iniciales. En principio, eh, quisiera comentar acerca de la libertad de contratar y la diferencia que tiene esta con la libertad contractual, ¿no? La libertad de contratar, como saben ustedes, es la facultad que se tiene de decidir cómo, cuándo y con quién se va a contratar. Esta libertad está consagrada en el artículo 2, en el inciso 14 de la Constitución, y de alguna manera también en el artículo 62 de la Constitución Política. Digo de alguna manera porque lo voy a comentar a continuación. La libertad contractual o libertad de configuración interna es la facultad de determinar el contenido del contrato, es decir, qué es lo que estoy contratando, o en todo caso los términos y condiciones del negocio jurídico que se propone. Y el artículo 62 dice de la Constitución Política del Perú, dice que la libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes el tiempo del contrato. En todo caso, lo que interesa es destacar que el artículo 62 garantiza la posibilidad de que los contratantes pacten los términos y condiciones más convenientes a sus intereses y que, a su vez, dichos términos y condiciones sean intangibles, porque no podrán modificarse por leyes o disposiciones legales de cualquier otra clase. Por otro lado, el Código Civil, en el artículo 1354, también prescribe que las partes contratantes pueden determinar libremente el contenido del contrato. Entonces, como resumen, en todo caso, lo que tenemos es una libertad de contratar, que es el cómo, cuándo y con quién, y la libertad contractual, que es qué contrato. Y otro tema que es importante tener en cuenta es que la libertad contractual no es irrestricta o ilimitada. A ver. Y estos límites a la libertad contractual, hay que tener en cuenta que no existe una norma legal que nos establezca cuáles son esos límites. Así que toca a quien aplica o a quien interpreta el derecho ir determinando qué límites va a encontrar a esa libertad contractual. Y para esto se tiene básicamente tres grandes categorías jurídicas, como son las normas legales imperativas, es decir, aquellas que prohíben expresamente algo, el orden público, que lo vamos a comentar un poco más en unos segundos, y las buenas costumbres. Pero también existen otras figuras jurídicas que terminan limitando la libertad contractual. El orden público, que como mencionaba, quería tocarlo de manera especial, básicamente es recogido de manera muy especial en la Constitución del año 93, en el artículo 2, donde dice que toda persona tiene derecho a contratar con fines lícitos siempre que no se contravengan las leyes de orden público. Y el Código Civil de 1984, en su título preliminar, artículo 5, dice que es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. Hay muchas definiciones de orden público. Los grandes juristas han hecho diferentes definiciones de lo que es el orden público, pero a mí, en todo caso, me llamó la atención una sentencia en casación que se encuentra recogida en un texto que justamente trata de esta materia, y que señala lo siguiente, ¿no? Dice que el orden público debe entenderse conforme a la doctrina imperante, a aquella situación de normalidad en que se mantiene y vive un Estado cuando se desarrollan las diversas actividades individuales y colectivas, sin que se produzcan perturbaciones o conflictos. Esta definición que se hace en esta sentencia de casación la encuentro particularmente interesante para lo que vengo a proponerles, y lo veremos más adelante. Respecto a otras figuras jurídicas que limitan también la libertad contractual, hay que tener en cuenta algunas, como por ejemplo la buena fe. Al momento de contratar, las partes deben obrar de buena fe. El abuso del derecho, el fraude de la ley, el fraude de los acreedores, la inducción a la infracción contractual en el ámbito de la competencia desleal,
Los precios de transferencia entre vinculadas, es decir, en realidad en diferentes ramas del derecho encontramos algunas figuras jurídicas que terminan limitando esa libertad que, como decíamos, no es irrestricta, no es ilimitada. Otro concepto que me gustaría conversar brevemente con ustedes es acerca de los contratos ley y la estabilidad jurídica. Los contratos ley se encuentran también contenidos en el artículo 62 de la Constitución, que nos dice que mediante los contratos ley el Estado puede establecer garantías y seguridades y que estos no pueden ser modificados legislativamente. Básicamente lo que se garantiza son tres cosas: la inalterabilidad para el inversor del régimen otorgado mediante el contrato, la imposibilidad de su modificación vía una nueva norma, una nueva ley, un acto legislativo, y tercero, la resolución de las controversias que puedan surgir por medio de la vía arbitral o jurisdiccional. Es decir, que básicamente la modificación de los contratos debe ser por voluntad de las partes, por acuerdo de las partes, o en todo caso, finalmente, por una decisión judicial y no una decisión, digamos, del Ejecutivo o quizás más bien del Poder Legislativo. También la Ley Orgánica de Hidrocarburos señala que, el artículo 12 señala que, habiéndose aprobado y suscrito los contratos por la autoridad competente y el concesionario, solo pueden ser modificados por acuerdos escritos entre las partes y previa aprobación vía decreto supremo, que además debe ser refrendado por los titulares del Ministerio de Economía y del Ministerio de Energía y Finanzas. Perdón, y Energía y Minas. Finalmente, en estos conceptos, quisiera explicar o comentar brevemente por qué es importante regular, o en todo caso también qué es o por qué se da la regulación de los mercados. En principio, lo que le interesa a la regulación es el correcto funcionamiento de los mercados. Es importante proteger los derechos de los consumidores, es importante que, especialmente en sectores como el eléctrico o el gasífero, donde hay monopolios naturales. Y es que, de alguna manera, la energía es un servicio que, digamos, debemos procurar que llegue a ser suministrada a la población bajo ciertas condiciones de continuidad, seguridad y, desde luego, precio. Ahora, estas fallas de mercado que a través de la regulación se intentan corregir, porque afectan su libre funcionamiento, básicamente son el hecho justamente de que la competencia en los monopolios naturales es imperfecta, de que existe una simetría de información entre las partes, es decir, entre el proveedor del servicio y el consumidor, y la existencia también de externalidades. Algunas, digamos, medidas que se suele tomar a través de la regulación en este sector de energía están, por ejemplo, relacionadas con la separación de actividades, ¿no? El hecho de que en la generación o de repente en la producción del gas o la generación eléctrica, el transporte y la distribución, se hace una separación, ¿no? Se hace una separación, no puede haber una integración vertical de las empresas, no es aconsejable, y entonces debe haber proveedores que correspondan o que respondan más bien a diferentes propietarios, a diferentes intereses económicos. Por otro lado, esta especialización de la legislación de energía, particularmente, trae algunos problemas, ¿no? Como, por ejemplo, el de la seguridad jurídica, y cómo esta seguridad jurídica es aplicada en un mercado que muchas veces requiere medidas temporales para resolver problemas concretos, y entonces a veces hay que hacer un equilibrio entre estas dos situaciones. Por otro lado, otro problema que suele presentarse en la regulación es la captura del regulador, ¿no? El interés público en ocasiones cede ante el interés privado, la cercanía que hay entre el regulador y los administrados a veces, digamos, se desvirtúa, se pierde independencia,
pero también tengamos en cuenta casos en los que los reguladores a veces pierden independencia. Los reguladores a veces son tratados casi como si fueran una dependencia más del ministerio o de un ministerio. Y entonces esa captura del regulador también suele ser un nuevo problema que se tiene cuando uno trata de utilizar a la regulación para corregir los problemas o las fallas del mercado. Y también, finalmente, los fallos del Estado, ¿no? A veces la excesiva regulación para corregir las fallas del mercado trae pérdida de competitividad del mercado y también a veces, digamos, la política termina interfiriendo en lo que técnicamente debería elegirse. Y así que estos problemas me gustaría que, o estos conceptos que hemos hablado, me gustaría que los tengamos presentes ahora que vamos conversando. Terminado esta parte digamos, de marco conceptual, con conceptos netamente jurídicos, quisiera así comentar acerca de lo que es la crisis energética y darles a ustedes algunos planteamientos o ideas que vengo a sostener. Primero, tener en cuenta que el mundo consume mucha energía, que el mundo exige, necesita muchísima energía, y que esa energía, como vemos al lado derecho de la pantalla, proviene de diferentes fuentes, ¿no? Hay además en todo esto un intento en el planeta por reducir las emisiones de CO2, hay compromisos que se han adoptado en la COP20 y en otras reuniones, digamos, internacionales, que obligan a los países, comprometen a los países a reducir estas emisiones, ¿no? El Perú, como ustedes saben, ha asumido el compromiso de reducir en 30% las emisiones de CO2 para el año 2030, y el mundo, casi en su integridad, se ha venido, digamos, embarcando en el cambio, la sustitución de energías, de fuentes de energía, apostando mucho por las renovables, y eso es lo que básicamente explica cómo, digamos, las energías renovables, que son las de color verde, van a ir tomando más participación hasta que, como se ve en el año 2050, casi tienen un poco menos de una cuarta parte del total de generación de energía, de fuentes de generación de energía. El gas natural que tenemos, digamos, en abundancia en el país, en el Perú, también tiene una participación. Además, recientemente la Unión Europea ha declarado al gas natural y a la energía nuclear como energías verdes. Desde luego, además, esto en un escenario, un contexto de problemas y conflictos que han derivado en escasez energética, en la suba del petróleo y de todo esto que ahora sin duda vamos a conversar. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención cómo el carbón, que claramente es el combustible que más contamina, fíjense que hablamos mucho de la transición y de la reducción, pero en realidad el carbón continúa y va a continuar, ¿no? Entonces, porque la lógica nos diría es, ok, vamos a sustituir el carbón por las renovables, pero vemos que eso no está sucediendo. El petróleo, no quiero dejar de mencionarlo por la importancia que tiene y por la coyuntura además, vemos que si bien va a ir reduciendo y siguiendo algunos espacios, va a seguir siendo importante. Entonces, creer que el petróleo o que los combustibles fósiles, como el propio gas natural, van a dejar de utilizarse, me parece que es algo que escapa a la realidad, ¿no? Además, porque esta información no me la he inventado yo, esta es la información, digamos, que además es muy reciente, y es la información que se maneja en el mundo, ¿no? Y cuando hablo de crisis energética, ya tratando de conversar un poquito más de lo que finalmente está sucediendo ahora, creo que esta gráfica que trato de presentarles aquí nos puede decir qué es la crisis energética, ¿no? Aquí lo que tengo es el precio del petróleo, en color azul el WTI, y en color naranja el Brent, ¿no? Vemos cómo el petróleo se mantuvo entre los 35, 40 dólares hasta el año 2004 más o menos, en que comenzó a subir,
y no paró de subir hasta el año 2008, en que llegó al pico histórico, probablemente muy cerca de los $150, para después ir descendiendo el precio para más o menos hacia febrero o marzo del 2009 y comenzar a subir nuevamente y mantenerse por encima de los $100 por barril durante 4 años consecutivos entre el 2011 y el 2015. Pero también no podemos dejar de observar un hecho importantísimo, ¿no? Un hecho relacionado con la pandemia con el COVID, ¿no? Fíjense cómo el precio del WTI fue cotizado incluso por debajo de cero, ¿no? O sea, el petróleo, después de haber tenido un valor de $100 por barril, llegó a tener un valor incluso negativo, y en el caso del Brent, muy cercano a cero, ¿no? Entonces creo que hablar de crisis energética, más aún con la importancia que tiene el petróleo concretamente, como veíamos hace un momento, como fuente de energía, de la energía que necesita el planeta, digamos, sería iluso, ¿no? Si no lo tuviéramos presente y si no tuviéramos en cuenta de qué es energía, qué es esta crisis energética, y ahora veremos un poco algunos datos. Es cierto que son noticias, pero que nos revelan o nos reflejan un poco más de esta crisis, ¿no? De lo que significa esta crisis. En diferentes años y de acuerdo a las circunstancias, vemos cómo esta importancia que tiene el petróleo, digamos, no puede ser negada, ¿no? En el año 2018 se le increpaba, Donald Trump le increpaba a la OPEP que era la culpable del precio, de que el precio subiera o se mantuviera arriba. En el año 2020, la caída del precio por el COVID, que además se vio afectada por una, digamos, una exceso, vamos a decirle así, de oferta entre Arabia Saudita y Rusia, o provocada por ellas, y finalmente el fortalecimiento de la OPEP con la presencia de Rusia, incluso México y algunos otros países, que comienzan a aumentar la producción ante la reactivación del planeta, ¿no? Porque luego del COVID, donde el precio cayó, vemos que el precio vuelve a subir y nuevamente estamos, o hemos estado alrededor de los $130 aproximadamente, y si bien ahora ha bajado de manera importante, todavía no podemos decir que la crisis haya terminado. Además, porque la crisis se va dando tanto cuando sube como cuando baja, ¿no? Porque, digamos, genera una inestabilidad, una situación de inestabilidad. Y eso sobre todo porque los grandes productores de petróleo, como vemos en esta lámina, digamos, algunos de ellos tienen una importancia decisiva en cuanto a la provisión de petróleo para el planeta, ¿no? Y luego en el gráfico del centro, creo que es importante tener en cuenta la importancia que tiene la decisión o las sanciones impuestas a Rusia, y que las decisiones que toma la propia Comunidad Europea de no comprar el gas ruso, que está a la derecha, y cómo esto finalmente termina afectando al mundo entero con esta suba del precio, esta escasez del precio del petróleo, pero además el incremento del precio del gas natural licuefactado, ¿no? Un gas natural que nosotros producimos y que licuefactamos aquí muy cerca en Melchorita. Ese gas natural que Rusia provee a Europa, digamos que lo hace ciertamente dependiente, ¿no? Y si bien, como decíamos, Europa está tratando de no utilizar más ese gas, lo cierto es que el gas sigue siendo necesario, más aún ahora que acabe el verano europeo, el verano en el hemisferio norte, y empiece nuevamente el invierno, ¿no? Además que el gas pues, suele ser demandado no solamente para el uso residencial, ¿no? De calefacción, que sin duda es muy importante,
sino también para la industria, especialmente en Europa. Y entonces se toman una serie de medidas, ¿no? Yo tengo aquí, por ejemplo, en el medio de esta lámina, tenemos el precio del gas natural, cómo se ha ido elevando en los diferentes marcadores internacionales, ¿no? El Henry Hub es el marcador, digamos, que nosotros solemos utilizar, porque es el más cercano a nosotros, que está en la costa del Golfo. Pero, por ejemplo, el TTF, que es el marcador holandés, que suele ser utilizado para el cálculo del precio o determinar el precio del gas natural en Europa, ¿no? Y entonces decíamos que, claro, Europa ha dejado de comprar el gas ruso o está tratando de dejarlo de comprar porque no puede hacerlo de manera definitiva, y para eso, a mano derecha, vemos que la solución que está dándole es una solución, digamos, medianamente rápida, ¿no? Que es instalar, por decir de alguna manera, estos grandes buques que son llamados los FSRU, que sirven para regasificar el gas y para poder alimentar las redes de ductos que atraviesan o circulan o circundan las ciudades y los diferentes países en Europa. Y así además vemos que cada uno de los países de Europa ha ido tomando, digamos, medidas diversas, porque saben que esta medida de colocar los FSRU va a tomar algún tiempo, ¿no? Entonces, por lo pronto, el gobierno de Italia, por ejemplo, comienza a dar, digamos, algunos subsidios directos, ¿no? Por valores de 8.500 millones de euros, ¿no? Alemania quizás es la que, digamos, menos ha reaccionado, o que ha reaccionado no sé si decir con más tranquilidad, porque en realidad la situación de Alemania en el invierno particularmente ha sido muy compleja, ¿no? Y si es que las cosas se mantienen como parece que van a ser, seguramente seguirá siendo compleja el próximo año. Y el Reino Unido, incluso con todo lo liberal que sin duda puede ser la política energética, no solamente la política energética, ¿no? Sino la política económica del Reino Unido, que, digamos, puede distinguirse en cierta medida de la política económica alemana e incluso de la italiana, también ha optado por dar subvenciones, ¿no? Subsidios directos. Lo que llama así la atención es, por ejemplo, lo que ha hecho, o lo que se ha hecho, o se dice en Francia, ¿no? El presidente francés básicamente lo que dice es que hay que tomar el control de las empresas de energía, ¿no? Y esto a veces para nosotros pues puede sonar, no sé si decir terrorífico, ¿no? Por las experiencias que hemos tenido, ¿no? De las empresas públicas y del descontrol que puede haber en algunos casos en nuestra experiencia. Y creo que en general en la de Latinoamérica. Pero creo que es importante ver las diferentes reacciones y las diferentes medidas, algunas inmediatas y algunas a mediano plazo y largo plazo, que van tomando los países desarrollados para afrontar esta crisis energética que sin duda nos afecta y nos va a seguir afectando aún por algún tiempo, ¿no? Estoy seguro que nadie se animaría a decir por cuánto tiempo, pero no dudo de que no va a ser o no va a tener una solución tan rápida. Quizás también vale la pena revisar un poco cómo la política energética de los Estados Unidos finalmente sí marca una diferencia, ¿no? Y es que ellos, por ejemplo, en cuanto a lo que son combustibles líquidos, digamos, han seguido o han intentado seguir un equilibrio, ¿no? Entre su producción y su consumo, ¿no? Lo cual sin duda permite que si bien los precios innegablemente están subiendo y seguirán subiendo seguramente o comportándose de manera volátil por la situación internacional, lo cierto es que ellos están también sacando algunas ventajas ante todo este panorama. La posibilidad de haber tenido el gas de esquisto y de
y de exportarlo, ¿no? De construir, de prepararse para exportarlo, para utilizarlo también, porque también ellos están en el hemisferio norte y también ellos necesitan energía barata, pero creo que es importante destacar cómo Estados Unidos, digamos, hoy se convierte, si no en el más importante, en uno de los más importantes proveedores de gas de Europa en sustitución, y de Asia, en sustitución del gas ruso, ¿no? Entonces, creo que es interesante ver las diferentes reacciones, como decía, las diferentes medidas que se van tomando, porque obviamente Estados Unidos no podría estar afrontando de la manera como está afrontando, exportando el GNL, si es que recién quiere tomar las medidas hoy día, ¿no? Existe no sé si decir una planificación, pero sí existen mentes que están permanentemente pensando en qué soluciones, en qué problemáticas se dan, y además, digamos, se suele, digamos, romper ciertos paradigmas o ciertos intentos mercantilistas, como sucede en otras partes del planeta, ¿no? Entonces creo que esta lección que dan finalmente al mundo en prevenir, en estar preparados y finalmente hacer un negocio, que es lo que están haciendo, me parece importante destacarla y creo que para aprender de ella. Y bueno, ¿y qué pasa en la crisis energética en el Perú? Porque claro, esta montaña rusa, que es el precio internacional del petróleo, a nosotros nos afecta también, porque el Perú es un país que requiere, digamos, es un importador neto de petróleo y también de combustibles, especialmente en esta época en que nuestra producción de combustibles está, digamos, bastante paralizada por la aún pendiente entrada en marcha de la refinería de Talara, ¿no? Porque si bien sabemos que el 12 de abril, si no me equivoco, se hizo simbólicamente la entrada en operación de la refinería, lo cierto es que la refinería todavía no está produciendo combustibles, y que además va a tardar mucho todavía en hacerlo. Y vamos a conversar un poco más al respecto para ver cómo y qué hacemos con la crisis, y cómo lo hemos venido afrontando y previniendo, ¿no? Acá yo mencionaba, ¿no?, la demanda de combustibles líquidos en el Perú. En el Perú también no podemos haber sido lejanos a lo sucedido con la pandemia del COVID, la caída en el consumo de los combustibles líquidos a todo nivel, ¿no? Vehículos que dejaron de circular, industrias que dejaron de producir, incluso generación eléctrica que no fue necesaria, y finalmente la recuperación que poco a poco comienza a darse, pero que aún no llega a los niveles, digamos, que estábamos acostumbrados a consumir antes de la pandemia. Así que todavía, digamos, ahí hay un espacio por alcanzar, y que sin duda no se está alcanzando también por la situación política del país. Porque, como decía, creo que cuando uno habla de energía y de regulación en la energía, hay que terminar abordándolo desde el punto legal, desde el punto económico, de la ingeniería, desde luego, y también el político. Y entonces, ¿qué medidas hemos tomado en el Perú para afrontar la crisis energética, ¿no? Ustedes recordarán que básicamente han sido dos medidas, ¿no? Por un lado, ya desde hace algún tiempo se devolvió el diésel inicialmente al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, y esto se dice que viene generando un gasto de aproximadamente 400 millones de soles mensuales. Y hasta hace algún tiempo el Instituto Peruano de Economía había calculado de que había ya 2.000 millones de soles gastados en este subsidio. Y además, alguna información que publicó también el Instituto Peruano de Economía decía que entre el 2004 y el 2018, que el 2004 fue creado el Fondo de Estabilización, se habían gastado más de 10.000 millones de soles en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Lo interesante acá
ver hasta qué punto realmente este fondo está sirviendo como un elemento para combatir la crisis energética. Y la otra medida que tomó el gobierno peruano fue la exoneración del impuesto selectivo de consumo a los combustibles, ¿no? Esta medida ha sido bastante discutida, sobre todo creo yo, y esta es quizás mi posición, que voy a permitirme compartirla, es que, digamos, no es posible o resulta, digamos, poco viable combatir el precio del combustible al consumidor final con medidas que van dirigidas a una parte de la cadena de comercialización que está muy alejada del consumidor final. Entonces, si yo quiero llegar al propietario de un vehículo, al señor que conduce un taxi, o incluso a una persona, una señora, una familia que consume un balón de GLP, la manera como debo llegar a él o a ellos es a través de subsidios directos, ¿no? En el caso del FICE del GLP, en efecto se llega de una manera directa con este subsidio ya desde hace algún tiempo, pero lo que creo yo que hay que poner en discusión es que estas medidas, tanto la de exoneración del impuesto selectivo al consumo como el Fondo de Estabilización del Precio de Combustibles, estén teniendo los efectos que esperaríamos, especialmente porque estamos gastando una cantidad de plata impresionante, ¿no? Fíjense que lo que nos decía el Instituto Peruano de Economía era que esos 2.000 millones equivalen al presupuesto para todo el 2022 de la sumatoria del programa social Juntos y del programa social Pensión 65. Entonces, como que hay mejores maneras de gastar el dinero. Y como verán, además, aquí estamos hablando de medidas inmediatas, ¿no? Medidas que a diferencia además de las europeas, que estábamos viendo hace un momento, los europeos claramente, Italia e Inglaterra principalmente, lo que planteaban eran justamente otorgar subsidios directos ante esta situación, por más liberal que puedan ser las personas o el gobierno del Reino Unido. Y acá llegamos a un punto que para mí también es trascendental, ¿no? Conversarlo. ¿Qué medidas hemos tomado para combatir la crisis energética? Porque hemos visto de que el precio del barril de petróleo que llegó a 100 o más dólares, o superó la barrera de los 100 en el 2004, 2005, que se mantuvo así por el 2008 y que cayó, es cierto, durante unos años, pero que volvió a subir entre el 2011 y el 2015, o sea, por encima de 100, digo, es una constante, ¿verdad? Las crisis energéticas van a volver y van a, digamos, a volvernos a encontrar, y lo interesante es qué estamos haciendo los peruanos, ¿no? ¿Qué hacemos, qué hacen nuestras autoridades y qué hacemos los especialistas, qué hace la academia para combatir, digamos, esta crisis energética? Que como digo, si bien este año estamos en medio de esta crisis, seguramente se va a repetir dentro de algunos años, ¿no? Algunas medidas que tomó ya el Estado peruano fue la inversión en la refinería de Talara. Lo curioso de la refinería de Talara es que nació como un proyecto de modernización que esperaba gastar cerca de 1.300 millones de dólares, pero que con el pasar del tiempo se fueron dando cuenta que era absolutamente insuficiente esa cantidad de dinero, así que el proyecto fue modificado y se llamó la nueva refinería de Talara, una refinería que lleva gastados más de 5.000 millones de dólares en inversión, que todavía no funciona, que tiene una producción esperada máxima de 95.000 barriles día, y que bueno, la ley que declaró de utilidad nacional o de necesidad nacional, más bien pública, este proyecto fue dada en el año 2013. Es decir, que estamos a 9 años de que este proyecto fue, digamos, no solamente concebido, porque ya se hablaba de la necesidad de modernizar la refinería desde muchos años antes, al 2013, pero no se tomaba la decisión. Y en el 2013 el gobierno de Humala tomó la decisión de hacerlo, y claro, se pensó en 1.300 millones, pero se terminó gastando más de 5.000, y han pasado 9 años y todavía la refinería no funciona, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo?
estamos dando realmente solución a los problemas que tenemos. Y, por ejemplo, se plantean otros problemas, ¿no? La refinería va a poder producir 95.000 barriles. ¿De dónde va a salir ese petróleo? Y entonces se comienza a decir, ok, que Petroperú se haga cargo, así como se ha hecho cargo del lote 1, que se haga cargo del lote 10, del 7, del 6 de Talara y de otros lotes que han vencido los contratos o que han sido, digamos, devueltos, y que ya son productivos. El problema está en condiciones Petroperú de poder realizar estas actividades. Hemos preparado a Petroperú, tiene el personal suficiente, necesario, capacitado para poder atender este requerimiento. Es decir, hace 9 años, desde el 2013, sabíamos que íbamos a hacer una refinería. No sabíamos que nos iba a costar 5.000 millones, ¿no? O 5 veces o 3 veces más lo que inicialmente habíamos presupuestado, pero sí sabíamos que íbamos a tener una refinería, que además iba a refinar 95.000 barriles diarios. Y entonces, ¿qué medidas tomamos en aquel momento para prevenir la necesidad que claramente íbamos a tener de contar con petróleo? A mano derecha tengo lo que sucede con el gas natural, que es también algo preocupante. En principio, en el año 2015 se dio la concesión del sur y del norte, unas concesiones que recibirían el gas vía GNL en camiones, y que por esa misma circunstancia tenían costos que eran bastante elevados, ¿no? En el sur, la empresa que ganó esa licitación, digamos que contó con que el gasoducto surperuano se iba a hacer, una obra que iba a hacerse y iba a llegar, digamos, justo a tiempo, para que la concesión se haga viable económicamente y competitiva, sobre todo. Lamentablemente, por los problemas de corrupción del gobierno de Humala, sin duda de esta empresa brasilera Odebrecht, el gasoducto se dejó pendiente, llamémoslo así, pero sigue pendiente ya varios años. Supuestamente el MINEM nos ha dicho de que es un proyecto que sí se va a llevar adelante, pero finalmente, al igual que el de masificación de las 7 regiones, no se hace, ¿no? No se hace realidad. Seguimos discutiendo si es que hay gas o no hay gas suficiente, y bueno, claramente tenemos gas para los próximos 28 años o quizás más, al menos estamos hablando de Camisea, pero además tenemos problemas sociales que comienzan a surgir, demandas y descontentos de las poblaciones, sobre todo del resto del país, por la ausencia del Estado y por la despreocupación que mostramos desde la capital en dar solución a problemas que a veces desconocemos, ¿no? Desconocemos o que no queremos reconocer en todo caso. Y no quiero dejar de mencionar un par de cosas, ¿no? Porque cómo lo solucionan o cómo se solucionan estos problemas en el resto de Latinoamérica. Hemos hablado ya de los europeos, pero, por ejemplo, Pemex compró una refinería en los Estados Unidos. Es una refinería que puede producir 340.000 barriles por día. Pemex pagó $600 millones por el 50% de esta refinería, y números redondos, por supuesto, y ya era dueña del otro 50%, que tendría un valor de aproximadamente otros 600 millones. Es cierto que en México ha habido toda una discusión de si esta ha sido una buena compra o una mala compra, porque en el primer año, que fue cuando, digamos, estaba la pandemia todavía, la refinería tuvo una pérdida de 340 millones de dólares. Entonces, digamos, siempre en Latinoamérica tomamos a veces decisiones que a veces son cuestionadas, que a veces podrían no ser lo mejores. Sin embargo, yo comparo esta compra que ha hecho Pemex, de comprar una refinería en un lugar donde hay muchísimo petróleo, ¿verdad?
como es cercana al Golfo, y que por más que es una refinería que no es tan moderna, tiene una capacidad de producción muchísimo mayor que la que nosotros estamos construyendo en Talara. Y que además esta refinería, a México digamos, con la inversión que ya tenía, con el mal resultado económico que ha tenido el primer año y con todo lo malo, no le ha costado más de $2.000 millones. Y un tema adicional, nosotros llevamos 9 años esperando dar solución a este problema y México compró la refinería y en unos meses obtuvo la autorización de los Estados Unidos para que otro país sea dueño o otra empresa, digamos, de capitales públicos mexicanos sea dueña de una refinería en su territorio, pero al día siguiente estaba produciendo. Es decir, dio una solución muchísimo más, no solo rápida, sino también económica, a un problema energético de su población. Y para no dejar de hablar del gas, ¿qué hace Chile con el gas? Fíjense que en el año 2004, ante la falta de abastecimiento de gas, el gobierno chileno convocó una alianza pública-privada que finalmente generó que se haga el terminal de regasificación de Quinteros, y luego se hizo el de Mejillones, y Chile, no hace mucho, le ofreció gas natural al Perú, ¿no? Es decir, a veces las soluciones, a veces también chauvinismos nos impiden prever y actuar como más nos conviene a nosotros, olvidándonos en algunos casos de las necesidades de nuestra población y concentrándonos a veces en cosas que de repente no son tan importantes. Creo que menciono nuevamente este comportamiento mercantilista que supuestamente responde a mejor dicho, esconde una defensa del mercado, del libre mercado, pero que en realidad termina siendo en un mercantilismo, porque lo único que se está haciendo es proteger a ciertos sectores, a ciertas actividades, a ciertos intereses que no son necesariamente los del país. Y acá viene un tema, ¿no? Gas tenemos los peruanos a montones, sin duda más que Chile, pero ¿cuánto de ese gas lo estamos utilizando, ¿no? A la mano izquierda tenemos una filmina que digamos, proviene de un reporte que suele hacer el OCINERMIN, de hecho es el último reporte publicado, y que nos dice que en la planta de Malvinas, ¿no? Provenientes de los lotes de Camisea, se producen 1.540 millones de pies cúbicos día y que se exportan 620 millones de pies cúbicos. Y esta lámina nos dice que 920 millones de pies cúbicos son utilizados por el mercado interno, o sea, por la planta de Pisco, ¿verdad? Que con tu gas, las centrales térmicas, las industrias y los residenciales. Lo que no nos dice esta lámina, lamentablemente, y que sí nos dice el propio Camisea, es que aproximadamente 400 millones de pies cúbicos de esos 920 son devueltos para reinyectados. Son reinyectados para mantener presión en los pozos de Camisea. Y entonces, nuevamente, ¿no? Preferimos a veces reinyectar gas que ponerlo a disposición, que de repente podamos utilizarlo en el transporte, en la sustitución de diésel con GNL, por ejemplo, que además nos permitiría cumplir con los compromisos que tenemos, con los compromisos que hemos asumido, los compromisos internacionales me refiero, y que además nos permitirían ser más independientes energéticamente, no tener que importar tanto diésel y que nuestros precios internos no fluctúen o no, digamos, seamos tan expuestos, nuestra población no se exponga tanto a las crisis energéticas. Pero, como digo, hay decisiones que a veces tomamos y que no son las mejores. Decisiones como, por ejemplo, la que recientemente se ha dado, ¿no? Digamos, se venía buscando desde hace mucho tiempo que haya
una norma que promueva el uso del gas natural en el país, que permita, entre otras cosas, nivelar las tarifas, porque la tarifa de Lima es bastante mejor que la tarifa del resto de concesiones que tenemos en el país, que los peruanos, digamos, podamos gozar realmente, y no solamente que se diga de la boca para afuera, que podamos gozar del gas natural, ¿no? Y fíjense lo que termina saliendo, ¿no? Una ley que en su artículo primero nos dice que la norma tiene por objeto proponer medidas para impulsar el acceso de la población al gas natural, pero que en el último párrafo de ese mismo artículo excluye a parte de la población al impedir que esa población, que yo diría hoy, ante estos hechos, digamos, no tuvo la bendición de recibir o de tener una concesión, sino más bien la maldición de tenerla, porque las concesiones, por ejemplo la del sur concretamente, están paralizadas, ¿no? Como veíamos, Naturgy la devolvió al Estado peruano, y si bien la tiene Petroperú, Petroperú ya no tiene más manos, no está capacitada, no tiene el personal, no tiene el capital para poder seguir haciendo que esa concesión vaya creciendo. Y no solamente eso, no tiene la tarifa que le permita ser competitiva frente a otros sustitutos, frente a otros energéticos, ¿no? Y luego habrá que ver, por ejemplo, el artículo 7, ¿no? Dice que el mecanismo de compensación que hay para que, digamos, haya un acceso descentralizado al gas natural, será otorgado a favor de los usuarios comprendidos en el sistema de focalización de hogares, y habrá que ver si es que antes de votar por la ley, los congresistas determinaron con claridad de qué cantidad de personas estamos hablando, de qué tamaño de redes, de qué cantidad de gas necesitamos que se lleve al resto del país. Hay muchas personas que nos dicen, incluso técnicos, que nos dicen de que el gas ya está llegando y debe seguir llegando al país a través de la energía eléctrica. Y a mí me parece fenomenal, es cierto, ¿no? Las tarifas eléctricas podrían ser hoy día mayores si es que no tuviéramos la suerte de estar produciendo con gas natural. Pero resulta que la presencia o el hecho de que el gas natural solamente esté en cantidad y en tarifa adecuada en Lima ha generado dos efectos que considero yo lamentables, ¿no? El primero es que se ha centralizado más el país. Esa centralización ha generado que, por ejemplo, en Chilca tengamos un gran nodo energético que, claro, quienes vivimos en Lima, porque yo también vivo en Lima, nos hace, digamos, nos deja más tranquilo, nos da más opciones de empleo, nos da mayor, digamos, un estatus, un nivel de vida mejor. Pero sin duda la industria peruana, que ya era, digamos, poca en el resto del país, acuérdense que en el primer gobierno de Belaúnde se hicieron los parques industriales, porque había industria en algunas ciudades, pero esos parques industriales básicamente se volvieron parques del recuerdo, ¿no? Porque terminaron o cerrados por la crisis económica de años anteriores, o trasladando sus operaciones a Lima por la presencia y la posibilidad de contar con un energético más barato y en mayor cantidad que en el resto del país. Y finalmente a quienes vivimos en Lima esto también nos trae un problema, porque podríamos omitirlo, hacernos los de la vista gorda, como parece que durante años hemos estado haciendo, pero resulta que la ciudad está tuburizada. Y luego tenemos problemas de tránsito, tenemos problemas de seguridad, y tenemos además la insatisfacción de las poblaciones del resto del país que no ven con buenos ojos lo que sucede en la capital. Y entonces creo que debe llevarnos todo esto a una reflexión final, ¿no? Esta reflexión final que, como digo, he pretendido en esta charla poder conversar con ustedes desde diferentes ángulos y no solamente el legal. Pero yo quiero terminar con
con esto, ¿no? Que se parece un poco a lo del presidente de Francia, ¿no? Lo que veíamos que el presidente de Francia había planteado, pero que sin duda tiene ciertas diferencias, ¿no? Diferencias por la experiencia que tenemos de las empresas públicas, que no ha sido buena en años anteriores, diferencias por la manera como se plantea hacer las cosas, y romper acuerdos y perder, digamos, que el país pueda terminar perdiendo su credibilidad internacional, que desde luego sería pésimo para todos, especialmente para la economía, y que finalmente, si es que no abrimos los ojos y vemos la manera como hacemos para dar solución a los problemas energéticos, a la crisis energética, ya no solamente con medidas como el impuesto selectivo y el fondo de estabilización que no van a funcionar y que además son reactivas y que como digo, no han tenido efecto y no lo van a tener, tocará hacer un esfuerzo y tocaría que el gobierno más bien haga lo que se hace en Europa, que es dar subsidios directos, identificar adecuadamente a la población que más lo necesita y a ellos llegar con bonos o con lo que fuera que les permita pasar la crisis energética. Pero eso no es todo. Toca prever, toca prepararnos, toca aprender un poco de lo que mencionaba, ha hecho concretamente los Estados Unidos para que hoy día que Europa demanda gas, sea Estados Unidos quien termina vendiéndole y ganando de haber tomado decisiones de política energética oportunamente, de prever situaciones que sabemos se van a repetir, porque como vimos, las crisis energéticas se van a seguir repitiendo. Nada más de mi parte, muchas gracias a todos ustedes, espero haber cumplido con sus expectativas, y estoy a su disposición para las preguntas que consideren. Bien, profesor. Muchas gracias por su explicación. En nombre del FRIESAN le damos las gracias por estar el día de hoy con nosotros abordando ese tema tan interesante. Y como bien mencionaba el profesor, invitamos a todos los participantes a que puedan realizar sus preguntas a través del chat de la sala. Pueden alzar la mano y les damos el pase también para que puedan activar sus micrófonos. A ver, esperamos unos minutos para ver si tenemos alguna duda en el chat. Creo que me lo han mandado. Alan Villafuerte, sí, puede activar su micrófono. Hola, buenas noches con todos. Buenas noches, Renato. Excelente presentación. Renato, tenía una consulta para ver si es que me puedes atender con una aclaración sobre el tema que tiene que ver también con el tema que has disertado hoy día, sobre el tema de Gastalsa. ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema, que es un tema tanto también legal, este, y tiene claro, obviamente, el tema de concesión, hidrocarburos? Si nos puedes comentar algo. Muchas gracias, Alan, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y muchas gracias por la pregunta. Bueno, el tema de Gastalsa, para quienes lo conozcan, o mejor dicho, para quienes no lo conozcan, lo voy a explicar rápidamente. La concesión de Piura, de distribución de gas natural por ductos, es una concesión que se dio en el año 2018 y que, curiosamente, Piura es una ciudad productora de gas, tiene gas a montones, suficiente para la ciudad, para su población, y en el año 2009, perdón, el año 1998, ya se había dado una primera concesión de distribución de gas natural para algunas provincias, como la de Pariñas, en la región Piura. Esa concesión que se dio en el año 98
en realidad tuvo ninguno o muy poco desarrollo, ¿sí? Llegó el año, mejor dicho, cada año el concesionario que se llamaba Gastalsa solicitaba que se le prorrogue un año más las inversiones que tenía que hacer. Y no las hacía. Llegó el año 2009, es decir, habían pasado 10 años o casi 11 de que le dieron la concesión, y Gastalsa no había hecho ninguna inversión, o muy poca inversión. Entonces, el Estado peruano, en el año 2009, decidió resolver o dejar sin efecto la concesión y que, digamos, volviera al Estado la posibilidad de concesionar en el futuro esta zona, o hacer algo diferente con el gas natural. Gastalsa no, digamos, no aceptó esta decisión del Ministerio de Energía, inició un proceso administrativo, y ese proceso administrativo dio lugar a un proceso judicial contencioso administrativo, iniciado en el año 2011. Los juicios tardan y toman tiempo, y además porque hay pues varias instancias y a veces se generan nulidades durante el proceso y vuelven a foja cero y se reinician y se complican, ¿no? Como se dice, muchas veces vale más un mal acuerdo que un buen juicio. Y entonces este juicio, que en el año 2011 se había iniciado, continuó durante muchos años, y pero la necesidad, digamos, de la población, que es además lo que he tratado de enfocar durante esta exposición, es la que debe preocuparnos, ¿verdad? Tenemos una población que requiere energéticos, perdón, tenemos una población que exige desarrollo, tenemos una población que necesita trabajo, y entonces tenemos que ver la manera como la atendemos estas necesidades. Entonces el Ministerio de Energía y Minas convocó a una licitación internacional donde una empresa ganó la concesión ya no de Pariñas, sino de toda la región Piura. Y comenzó a hacer las conexiones, comenzó a hacer los trabajos, o sea, comenzó a hacer las inversiones, pero el proceso judicial que se había iniciado en el 2011, después de toda esta cantidad de años, finalmente se obtuvo una sentencia de primera instancia nuevamente, que le daba la razón a Gastalsa, y en mérito a esa sentencia de primera instancia, lo que se hizo fue, Gastalsa solicitó una medida cautelar exigiendo o pidiendo que se le diera la concesión de Pariñas, se le devolviera, y lo que implicaba que, Paite Pariñas, lo que implicaba que ellos tuvieran los ductos que alimentarán a la refinería de Talara, y el que alimenta a una compañía eléctrica de la zona, que son sin duda los dos grandes consumidores que hay o que va a haber en Piura por el momento, y que al ser dispuesto judicialmente que le sea entregada esa parte de la concesión, se han generado una serie de problemas que, como digo, en la regulación no solamente son legales, que era toda la explicación que he dado, sino también económicos. ¿Cómo hacemos para que la tarifa que va a tener la población de Piura se mantenga y no se afecte o no se modifique si le estamos quitando al concesionario los dos principales consumidores que tiene o que iba a tener, ¿no? Por otro lado, esas inversiones que ya había hecho, que son básicamente las conexiones, los tubos, van a ser pagadas por Gastalsa. Recordemos que Gastalsa, desde el año 98 hasta el año 2009, no hizo inversiones importantes porque no tenía capital para hacerlo. Y entonces, ¿cómo va a ser para pagar el costo, el justiprecio que tienen estas inversiones que hizo el concesionario nuevo, que se llama Gasnor? Entonces, como veremos, o como hemos visto, a veces en nuestra política energética y en dar soluciones,
a nuestra población, no solamente cometemos errores en los diseños o en lo que sea, sino que además terminan interviniendo digamos, poderes que a veces, poderes del Estado, que a veces no saben el efecto que va a tener esta decisión judicial que se ha dado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la población de Piura? ¿Qué hacemos? Esa es una excelente pregunta, Alan, que no me atrevo a responderla en qué hacemos con ellos, porque es un problema grueso, es un problema que hay que abordarlo de diferentes maneras. ¿Qué hacemos con el concesionario nuevo? Porque también el país se enfrenta a una posibilidad de que haya una resolución de esa concesión y que de repente una demanda arbitral contra el país. No sé, hay una serie de aristas que a veces no medimos y que además lo que preocupa es que en ese proceso judicial ha habido mucha discusión respecto de la independencia del juez. Entonces, de repente le hemos dado a un juez que está discutido la posibilidad de resolver algo tan importante para el desarrollo de una población como la piurana. Como digo, y perdóname, Valeria, con esto acabo, pero creo que los temas energéticos terminan siempre involucrando aspectos legales, aspectos económicos, aspectos de ingeniería, pero también políticos. Y es imposible dejar de tocarlo desde todos esos aspectos, porque de lo contrario, creo yo que estaríamos cometiendo un error. Gracias. Bien, profesor, muchas gracias por la respuesta. No sé si por ahí quizá hay algún otro participante que tenga alguna otra pregunta, alguna otra duda. Creo que por aquí me han mandado una por interno. Nos dicen, desde su punto de vista, ¿qué consideraría que sería necesario para empezar a afrontar la crisis energética en el Perú? Gracias. A ver, mm, primero hay que tener en cuenta cuál crisis energética. La que estamos afrontando en este momento, yo creo que la única manera de afrontarla es con subsidios directos, ¿no? O sea, ahora mismo, este caballo loco sobre el cual estamos montados, no hay otra manera de afrontarla que con subsidios directos. La pregunta es, ¿estamos preparados como país para afrontarla con subsidios directos? Y no me preocupa el dinero, porque parece que dinero tenemos. De hecho, estamos malgastando 400 millones de soles mensuales en dos medidas, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles y el Impuesto Selectivo al Consumo, que no están funcionando, ¿verdad? Entonces, al menos hay 400 millones de soles al mes que podríamos utilizarlos como subsidio directo y que en algo aliviarían a las poblaciones que más lo necesitan. Punto número uno. El punto número dos es, claro, si es que lo que quiero es cómo prevenimos la siguiente crisis energética, creo que se tiene que prevenir con política energética. Con política energética, con planificación también, con prevención si se quiere, y tenemos que tener visión de país, visión descentralista. Tenemos que entender que las necesidades no son solamente las que nosotros vemos aquí en Lima o cuando salimos a la calle, sino que hay otras necesidades diferentes de la población peruana. Y tenemos que entender que la energía especialmente, o los problemas energéticos tienen que ser abordados desde al menos estos cuatro ángulos, ¿no? El de ingeniería, el de economía, el del derecho y el político. Gracias. Bien, profesor, muchas gracias por su respuesta. Y bueno, finalmente volvemos a invitar a todos los participantes por si tienen alguna duda, alguna consulta, para ya pasar a hacer el cierre de la conferencia. Me parece que por ahí ya no tenemos consultas, entonces voy a proceder a compartirles nuevamente mi pantalla. Bien,
Genial. Para poder realizar el cierre de la conferencia, me gustaría mencionarles que el profesor Renato Lazo también forma parte de nuestro diploma de especialización en Derecho y Regulación de Hidrocarburos, primer diploma del PA en Regulación y Gestión de Contratos de Hidrocarburos, con la Escuela Iberoamericana de Regulación de Hidrocarburos, el cual va a comenzar el 29 de agosto, y algunos de los expertos que también nos van a acompañar son los docentes Beatriz de la Vega, Luis Espinosa, Diana Lizárraga y Raúl Alvarado. El tiempo de duración de este diploma es de 100 horas lectivas bajo la modalidad de transmisión en vivo por nuestra plataforma de Producative. Algunos de los cursos que componen la estructura curricular son marco legal y regulatorio del sector hidrocarburos, regulación ambiental y social en actividades de hidrocarburos, derechos, concesiones y contratos en hidrocarburos, contratos petroleros internacionales y sistemas fiscales, y contratación en el upstream de hidrocarburos peruanos. Para todos aquellos que estén interesados en este diploma, les voy a dejar toda la información en el chat de la sala. Y bien, ya para finalizar, me gustaría comentarles que la conferencia del día de hoy tiene una certificación por el precio de 70 soles, y de igual forma para aquellos que estén interesados les voy a dejar el link de la tienda virtual en el chat de la sala. Y sin nada más que agregar, muchas gracias, profesor, nuevamente por estar el día de hoy acompañándonos en esta conferencia tan interesante, y muchas gracias a todos los participantes por estar el día de hoy aquí. Esperamos contar con su participación en próximos eventos y programas de capacitación del FRIESAN.